Bueno, buenas tardes. Este es nuestro proyecto de cálculo. Realizaremos los pasos de acuerdo a la matriz. Primero nos dirigiremos al link que se nos dio. Este es el link que se nos dio para buscar, para entrar a la página de PET, donde realizaremos el experimento. Descargamos el simulador. Vale, este es el simulador que se nos dio. Se basa en una caja en la que se le suministra una cantidad de partículas de cualquier elemento. Tiene temperatura, presión y un volumen específico de la caja que lo hallaremos más tarde. Bueno, primero dejaremos la temperatura constante. Luego manejaremos una cantidad de moléculas específica, pongamos 150, por ejemplo. Y no vamos a tocar más las moléculas. Entonces, ahora necesitamos hallar el volumen de la caja. Para hallarlo necesitaríamos saber la, la longitud. Para eso usaremos la regla. ¿Vale? Listo, aquí con la regla podemos ver que la longitud es de 8 y también necesitaremos saber la altura de la caja. Como vemos, la altura es de 5,30. De aquí tendremos que intuir la profundidad de la caja, y si tomamos la forma de una caja ordinaria, nos damos cuenta que la misma altura es la misma cantidad de la profundidad que veremos en una caja cualquiera. Si realizamos la operación, sería, en este caso, 8 por 5,30 por 5,30. Entonces, el volumen es 224,72 litros. Entonces, A una medida, ese es el inicial. Y vemos que a un volumen de 200 litros nos da una presión de aproximadamente unas 0,68 atmósferas. Entonces, pues pasaremos a inscribir estos datos en la tabla. Entonces, pues aprovechando Excel, pues haremos el cálculo directo de las dos constantes. La primera es la presión por el volumen y la otra que sería la presión dividida entre el volumen. Entonces haremos esto con distintas medidas. Aquí ya las tenemos. El primero es con una medida de 8, después lo haremos con una medida de 7, con 6, con 7. Entonces, ahora lo haremos con una medida de 7. Bueno, listo, ahora ya con la medida de 7 pues haremos el mismo procedimiento, que sería 7 por 5,30 por 5,30. Y pues nuevamente el procedimiento. Bueno, sí, ahora pasaremos a una cámara rápida para ahorrarnos la repetición constante de este mismo proceso. bueno, una vez recolectados los datos de la tabla, vamos a responder las siguientes preguntas que se nos presentan en la guía. La primera pregunta sería, ¿cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente? La variable independiente sería el volumen, debido a que cuando ésta se modifica, la variable dependiente, que sería la presión, se manipula. Cuando la temperatura y el número de partículas se mantiene constante, significa que esto no variará y no modificará nada dentro del experimento, tampoco el número de partículas, debido a que si agregamos más partículas, la presión se aumentará. Y si variamos la temperatura, esta aumentará, generará más presión. La presión del gas disminuirá a medida que el volumen se hace más grande, debido a que si el muñeco se aleja lo suficiente, las partículas se empezarán a esparcir más y la presión empezará a bajar. Nos dirigiremos a la tabla y podemos aquí ver que K1 y K2 en ningún momento permanece constante, debido a que la presión aumenta a medida que el volumen se va haciendo más pequeño. Bueno, aquí se nos puede decir que cómo se puede determinar una fórmula que permita reproducir a la tabla y predecir para valores futuros.
Entonces vamos a usar la ley de Boyle que relaciona la presión y el volumen para darnos la siguiente ecuación. Presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Si nosotros despejamos esta ecuación, pasaría el volumen a dividir, lo cual nos daría presión 1 por volumen 1 dividido volumen 2 es igual a la presión 2. Entonces vamos a reemplazar estos datos en la tabla. Aquí nosotros ya tenemos nuestra ecuación, que es la siguiente. Volumen 1 por presión 1 dividido volumen 2 nos daría la presión 2. Entonces nosotros vamos a poner el volumen 2 y nos arrojaría la siguiente presión, que sería 0,69. Entonces podemos concluir que a medida que si el volumen aumenta, la presión será menor, dependiendo del caso. Y ahora lo haremos con el siguiente dato. Reemplazamos los datos que se nos dio en la guía y vamos a colocar la nueva presión para ver cuánto nos da el volumen 2. Nos da un volumen de 9,04, lo cual comprueba que entre mayor presión el volumen va a ser mayor. Hablando del punto C, este menciona que tenemos que hacer una gráfica sobre el volumen versus la presión. Entonces, si analizamos aquí la gráfica, podemos ver que en el punto más bajo se encuentra el valor del volumen más alto. Esto me refiero a 224,72 a una presión de 0,68 atmósferas. Entonces, ¿por qué decimos esto? Siempre tenemos en cuenta que esto siempre se hallará a una temperatura constante de 300 Kelvin y por tanto, como ya dijimos anteriormente, tendremos una cantidad de moléculas de 150. Estos valores son constantes, así que pues no afectarán directamente a la gráfica como tal. Lo que afecta principalmente al experimento es el volumen y la presión, que son los valores importantes. Entonces, de la gráfica que podemos inferir, de la gráfica podemos inferir que a medida que va disminuyendo el volumen, la presión empieza a aumentar. Si lo analizamos desde el punto más bajo, subiendo, la presión es más alta y el volumen es más bajo. La gráfica que describe la función es una gráfica de dispersión lineal, debido a que esta nos da una relación de todos los puntos. Ok, nos encontramos en la actividad 2. Realizaremos esta actividad y primero ingresaremos al link que se nos dio en la matriz. Y este link nos llevará a la página de PET, donde ingresaremos a la parte de Playground. Y aquí se nos dan distintos factores. Uno que es un borrador, otro que es como una serie de puntos para trazar una pista. Ya veremos cuál es la pista. Es una pista con dos bucles, necesariamente. Después tenemos gráficas, la masa, la fricción que le queremos dar en la pista a nuestro personaje. Que en este caso va a ser 0. Sí, y también tendremos la velocidad y, y también mediremos el tiempo, que será normal o en cámara lenta. En este caso decidimos dejarlo en cámara lenta, pues nos dará un mayor resultado, un resultado un poco más exacto a la hora de hallar la tabla. Entonces, aquí ya tenemos nuestra pista ya diseñada con todos los factores específicos, que será una masa de 0 y una fricción de 0 también. Bueno, nuestra primera tarea será hallar las variables necesarias en el experimento. Decidimos basarnos por la velocidad, el tiempo, que lo mediremos con un cronómetro fuera de cámara, y la altura. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente? La variable independiente es la altura y la variable dependiente es la velocidad. ¿Por qué escogimos estas variables? Porque al momento de determinar en la gráfica, sabemos que la variable dependiente, o sea, la velocidad, se determina de acuerdo a la altura que lleve el bucle. Entonces, ¿por qué? Porque al momento de que el bucle coge más altura, la velocidad empieza a disminuir y a medida
que empieza a disminuir la altura del bucle, la velocidad empieza a coger nuevamente fuerza hasta llegar al otro punto. De ver la gráfica, sabemos que el fenómeno físico es la energía potencial y la energía cinética. En aumentar la energía potencial, es decir, la altura, disminuye la energía cinética, o sea, la velocidad, y viceversa, o sea, al momento de disminuir la energía potencial, o sea, la altura, disminuye la energía, aumenta la energía cinética. O sea que ambas son, una es directamente, una es inversamente proporcional a la otra en ambos puntos. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabemos? Porque a una altura de cero se determina la velocidad más alta, que serían 63 kilómetros por hora. Y a la altura más alta, que serían 6 metros, sabemos que la velocidad disminuyó a 31 kilómetros por hora. Por eso sabemos que son inversamente proporcionales. Para plantear las dos preguntas vamos a ir al simulador. La primera pregunta sería, ¿qué pasaría si los bucles fueran más grandes? Lo primero que pasaría, nos daríamos cuenta de que el muñequito no daría la vuelta completa debido a que la velocidad que lleva él no sería lo suficientemente grande como para que dé la vuelta completa. Entonces, la velocidad dependería de la velocidad del muñeco dar la vuelta completa en el bucle. La segunda pregunta que planteamos es qué sucedería si aumentamos la fricción. En la fricción estática, que es la que influye en este fenómeno, están las variables de velocidad del personaje, peso del personaje, fuerza opuesta y la fuerza natural. Entonces, si tenemos que a esta altura a una velocidad determinada, el personaje no debería dar la vuelta completa y se devolvería. En cambio, si lo tenemos al mismo punto, pero dejamos para que y que tenga una mayor velocidad, el personaje en consecuencia debería dar la vuelta completa, debido a que tiene una mayor velocidad y su fuerza opuesta no lo lleva directamente hacia el piso. El último punto de la actividad 2 dice que plantea el intervalo de tiempo en el que el skate se mueve dentro de la pista, el cual sería 0 abierto hasta 14,84 cerrado, debido a que 0 es desde el tiempo en el que inicia, pero no se sabe el exacto, y cerrado debido a que sí es exacto, que acaba en 14,84. Luego nos dice, escríbalo en diferentes notaciones. Un ejemplo sería desde 3,39 cerrado hasta 6,65 cerrado. Y otro sería 12,47 cerrado hasta 14,84 cerrado. Para la actividad 3 en PET Colorado y buscaremos la actividad de Movingman. Cuando entramos a la página de PET buscamos el simulador, que en nuestro caso será de Movingman. El simulador lo descargamos y entramos al simulador. Una vez ya en el simulador le pondremos una aceleración de 1 metro sobre segundo cuadrado y mostraremos cuánto tiempo tardará en avanzar hasta 10 metros. Vamos ahora a ver cómo se efectúa el movimiento del hombre. Vale, entonces, ¿qué podemos concluir? Podemos concluir que la posición va aumentando constantemente y la velocidad también a medida que se va avanzando. Bueno, ahora tomaremos las variables que serán el tiempo y la distancia que recorrerá el personaje. Una vez tomados los datos, observaremos las preguntas que nos da la guía. ¿Cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente? Sabemos que la variable independiente es el tiempo y que la variable dependiente es la velocidad. Porque tomamos estas variables, estas serían más influyentes al momento de realizar un recorrido, que serían la distancia y el tiempo, y también influiría la velocidad. En la tercera pregunta nos dice que tenemos que realizar un gráfico con las medidas dadas. El gráfico sería uno de puntos, vamos a agregar una línea de tendencia polinómica, medida que abarca todos los puntos. Y de paso vamos a agregar la ecuación del gráfico, el cual sería esta de acá. La relación que encontramos en la gráfica es que a medida de que la posición está avanzando, la velocidad también va en aumento. El fenómeno físico que relacionamos en esta actividad sería el movimiento. Las dos preguntas que podrían surgir en este problema sería ¿qué pasaría si en vez de la velocidad ser 1 fuera 5?
En este caso sería que el personaje avanzaría a una velocidad demasiado alta. La segunda pregunta que plantearíamos es qué pasaría si la aceleración fuera un número negativo, como por ejemplo menos. El resultado sería el siguiente. Se nos pide que coloquemos un intervalo para analizar la función. Sencillamente podemos colocar un intervalo de 2,08 cerrado hasta 4,5 cerrado. Bueno, esta fue nuestra última actividad de nuestro proyecto de cálculo. Esperamos que nos haya ido bien y bueno.